Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial de esta semana y de esta noche, está con nosotros para hablar casualmente de la agresión de la que ha sido objeto tanto al retirarle la personería jurídica a Cinco como la confiscación de bienes en donde trabajaba esta semana, esta noche, y se elaboraba también el boletín Confidencial. Vamos a la pausa y ya regresamos. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Ya en estudio, Carlos Fernando Chamorro, colega, director de Confidencial esta semana y esta noche. Bienvenido, Carlos Fernando. Gracias, Luis. Gracias por acompañarnos. Hombre, viendo este ataque artero que ha habido en contra de las ONG y medios de comunicación independientes en el país, que en lugar de dar luces para que la crisis se supere, más bien la agudiza, ¿a qué crees que está apostando Daniel Ortega con esto? Es difícil saber a dónde quiere llegar. Lo que está claro es lo que está provocando. Está provocando una profundización del túnel en el que él mismo se está metiendo, en el que está metiendo a su régimen. Yo estoy viendo esto, Luis, como síntoma de una crisis terminal de una dictadura. Es decir, si antes esto no era sostenible, lo es menos ahora. Y lo será menos dentro de una semana y dentro de un mes y dentro de 2 meses. Porque no solamente está persiguiendo organizaciones no gubernamentales, no solamente está ocupando manu militari, medios de comunicación como Confidencial y esta semana y esta noche, sino como has dicho vos, que estaba escuchando, bueno, aquí han más de 300, 400 muertos producto de la matanza que están en la impunidad de todos esos crímenes. Y hay 565 presos políticos, condenaron a Medardo. Yo me solidarizo con su familia, con Medardo, por ese acto atroz de la justicia orteguista, que ya sabemos que a cualquiera le puede fabricar un caso criminal, te lo pueden fabricar a vos, a mí, a Miguel Mora, a cualquiera, periodista, a un obispo le pueden fabricar un caso criminal. Es decir, aquí estamos bajo un estado de terror completo y esto no tiene salida, pero no es sostenible. Que digan los voceros del régimen cuál será, digamos, la salida. La economía está colapsando y va a seguir colapsando. De manera que yo veo, creo, Ortega, no sé si él tiene algún cálculo. Sergio Ramírez decía el domingo, cuando yo lo entrevisté, que esto es parte de una estrategia y de una reacción defensiva frente a las sanciones norteamericanas. Defensiva porque no está proponiendo nada. Simplemente lo que está diciendo es, los voy a echar presos a todos. Voy a cerrar todos los espacios políticos. Y después uno supone, o decía Sergio, cree que va a ir soltando fichas. ¿Soltando fichas para qué? Si a nadie le cree nada, no le cree la empresa privada tampoco. O sea, ya se le cerraron todos los candados. No puede tener arreglos bilaterales con el capital al margen de una salida política. Aquí la pregunta es si la solución va a ser con o sin Ortega. Es decir, si la reforma política que necesariamente pasa por un cambio total del sistema electoral y del Consejo Supremo Electoral para ir a elecciones anticipadas, va a ser con Ortega o después de su renuncia. Y su renuncia nadie puede suponer que va a ser una renuncia, digamos, de buena fe. Tendrá que ser como resultado de un evento fortuito. Hay quien me decía un día de esto, hombre, yo creo que Daniel Ortega está haciendo la operación Danto 2018. Emulando la de 1988, que ya ya había terminado la Guerra Fría, se había indicado que no era necesario seguir enfrentándose y que se arreglara en un acuerdo de paz, Zapoá, Esquipula. Pero ya sabiendo que se iba a dar eso, atacan a la contra, se meten hasta el territorio hondureño para sentarse en una mejor posición en la mesa de diálogo. Hay alguien que me dijo, ahora lo está haciendo con los medios de comunicación, está apretando con todo. A la ONG ya tiene presos a más de 500 personas injustamente. Hay gente que está sufriendo mucho con esto, familiares que piden piedad y que piden, que ya basta de tanta persecución y de represión, pero no sé si vos coincidís con esa visión. Podría haber algún cierto paralelismo, pero yo creo que hay una diferencia muy grande también, porque entonces él estaba al frente de un Estado que tenía un mayor grado de control de las relaciones en el país. Y en efecto, esa fue una operación militar para mejorar, para debilitar al contendiente militar que iba a entrar a una mesa
de negociación política, pero ahora no estamos en ninguna guerra. Lo que pasa es que lo que me decía esta persona, casualmente, Carlos, es que Ortega tiene que pedir, y si yo cedo en esto que ustedes quieren, por ejemplo, primero en sentarse a platicar, que ya es algo que nosotros estamos viendo cada vez más difícil. Si se sienta a platicar, ¿qué es lo que le va a ofrecer o qué es lo que él puede pedir a cambio de soltar a los secuestrados políticos, de adelantar las elecciones y demás? O sea, es una posición para palanquear y ficha tuya contra ficha mía. La respuesta a eso, Luis, es que él no puede hacer nada. Él no puede, como vos estás diciendo, ceder, porque entonces su sistema se derrumba. Aquí la pregunta no es qué es lo que Daniel Ortega está pensando, qué es lo que puede hacer, sino qué es lo que están pensando la tecnocracia económica del gobierno, que están pensando los empresarios sandinistas, que están pensando el alto mando del ejército. Y no hablo del general Avilés. El general Avilés aparentemente está coludido, cooptado con Daniel Ortega, pero yo estoy convencido que en el ejército hay altos oficiales que están preocupados por la institucionalidad y que están pensando algunos miembros del sandinismo histórico que están prácticamente o han estado hasta ahora resignados al liderazgo que se les ha impuesto de Rosario Murillo. Es decir, aquí la pregunta es si el sandinismo se va a hundir con Daniel Ortega y Rosario Murillo como se hundió el liberalismo en 1979 con la familia Somoza y con Anastasio Somoza de Baile, o si algunos de estos van a tomar algunas acciones para encontrar el camino de la negociación, que es el único que puede darle una salida al país y a ellos mismos. ¿Cómo estás trabajando? Hay gente que me dice, ¿cómo está trabajando Carlos Fernando? Sin sellos, sin libros contables, sin equipos, te quitaron, o sea, tus equipos de filmación y además de eso, es decir, ¿cómo vas a sobrevivir sin tener cuentas bancarias con las que puedas... ¿Cómo pensás sobrevivir, aparte de que has dicho, de que la sala de redacción está en el alma de los periodistas, y yo coincido con vos en eso, pues lógicamente hay una cuestión más formal que te lo piden para trabajar? Primero quiero aprovechar para agradecerle a muchísimas personas, instituciones, gente que ha reaccionado con muchísima solidaridad, empezando con el propio Canal 12, con el que nosotros tenemos una relación contractual, pero bueno, al eliminar nuestros estudios de grabación, Canal 12 nos ha facilitado la oportunidad también de poder producir ahí los dos programas para que salgan al aire por esa señal televisiva, además de que salen por el canal de YouTube y por las redes sociales. Nuestra redacción está reorganizándose, no hemos dejado de actualizar el sitio web de Confidencial ni un solo día y seguimos trabajando. No pudimos sacar la edición impresa, no estoy seguro si estamos en condiciones de poderla imprimir para la próxima semana, pero la respuesta que te puedo dar es que esto es día a día. Yo no tengo en este momento ninguna garantía de estabilidad de organización. Necesitamos recursos, necesitamos reponer todas las computadoras y los equipos que nos robaron, a menos que el recurso que presentamos ayer ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua tenga un curso rápido, se suspende el acto y nos devuelvan todo lo que se robaron. Pero no solamente se robaron equipos, se quebraron las puertas, desbarataron las oficinas, desbarataron la redacción y se robaron documentación contable, documentación institucional, documentación privada. Es decir, esto fue un ataque a empresas y también a individuos. Me robaron documentación privada, la de mi esposa, de su empresa Cabal, y también la documentación personal de ella y de muchas otras personas de los trabajadores de la redacción. No tenemos capacidad ni siquiera de hacer el inventario total de estos daños todavía, porque ahora el edificio está ocupado por ellos. Entonces, si vos me decís cuántas cosas se robaron de tu oficina, pues no, si me permiten entrar, yo te puedo decir, todas estas son las cosas faltantes que hay. Pero bueno, estamos trabajando con las uñas, estamos trabajando con la solidaridad de la gente, pero sobre todo con muchas ganas. Ahora, el hecho de que se tomen el edificio en donde no está 5, ya lo has explicado más de una vez vos, y que se les dijo incluso, desde que llegaron la noche anterior, aquí no queda 5, aquí quedan empresas que no son 5, el hecho que lo ocupen, el hecho que haya militares armados, el hecho de que no se respete lo que establece la Constitución en relación a no hay confiscación en el país y tampoco los medios de comunicación somos objetos, ni que nos decomisen artículos de trabajo ni herramientas, no es un mensaje para el sector privado completo, porque a tus empresas es que están atacando directamente.
no a 5. ¿No es un directo mensaje hacia el sector privado? Es un mensaje, yo diría, en primer lugar, a los medios de comunicación independientes, que también son empresas, algunos son colectivos, pero lo que están diciendo es no aceptamos, no toleramos la existencia de medios independientes y los vamos a ocupar, los vamos a aplastar a través de distintas modalidades. Es un mensaje también a la empresa privada en general, a las sociedades anónimas, que ya han sido atacadas a través de las invasiones de tierras y también en algunos casos de acoso y de persecución, pero ahí lo estás viendo ahí está la fotografía. La fotografía es que hay 3 empresas que están ocupadas, manu militari, y que a la vista y paciencia de todo el país, ahí están. Y en este país no se ha establecido un estado de emergencia suspendiendo ningún derecho constitucional. Sí, el mensaje es, en Nicaragua, que lo sepa el mundo, hay un estado de sitio de facto, hay un estado de excepción, hay un estado policial que ya dio nuevos pasos, que se está consolidando y por lo tanto está amenazada toda la empresa privada, todos los medios independientes y también todos los ciudadanos, porque en última instancia lo que esto busca es que la gente se paralice por el terror y que deje de hacer las denuncias que ha estado haciendo, que deje de documentar los crímenes, que deje de denunciar la corrupción, que deje de demandar las renuncias de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no están habilitados para seguir gobernando este país, y con todo derecho la gente se lo pide. Eso no es un golpe de Estado, ese es un derecho de petición que está establecido en la Constitución y que ahora está siendo aplastado por este Estado policial. Ortega te está tratando como un enemigo, ¿sí? Te vilipendia, te confisca, te destruye los equipos, te saca a la policía para que te golpee, porque si vos te has resistido ahí en Plaza del Sol un poquito más, seguramente, o sea, aparte de los empujones y las patadas que ahí medio te tiraron, seguramente te hubieran agredido con más fuerza. ¿Cómo vas a sobrevivir a esta hostilidad? A ver, esa hostilidad y lo que estás describiendo de lo que pasó en Plaza del Sol no solamente era contra mi persona, mi esposa y las personas que me acompañaban en ese momento, era contra toda la prensa, no se enfocaron en 2 o 3, era indiscriminado. Y creo que eso es bien importante que se entienda, que esto no es un asunto personal de mi persona con el régimen o del régimen con mi persona. Creo que el mensaje es un mensaje hacia toda persona que tenga una convicción de que aquí vamos a seguir defendiendo la libertad, la democracia, la justicia, que vamos a seguir reclamando para que los crímenes no queden en la impunidad. Yo estoy dispuesto a poner de mi parte lo que me corresponde y creo que todos los ciudadanos tienen que hacerse esa misma reflexión. Es decir, estoy dispuesto o no a ser consecuente con lo que predico, con los valores que defiendo. Y por eso yo dije ayer, a mí me inspira el ejemplo de mi padre y me inspira también mi madre, que ha sido un ejemplo de integridad, como ella como persona y también como estadista. A eso me aferro yo, a esos valores. Y yo creo que todos los nicaragüenses tenemos que hacernos esa reflexión, porque si no, no se mueve este barco, si no, no se mueve esta carreta. Es decir, si no, aquí se va a imponer una dictadura por el terror. Vos decís que no es personal, pero hay mucha gente que escuchó a la señora Murillo ayer, después del acto público, en el que decía que hay apellidos en la historia de Nicaragua que han sido vendepatrias y que de eso está registrada la historia de nuestro país, que los judas y los traidores no tienen cabida en Nicaragua. Hay quienes han interpretado eso como que es un mensaje para vos. ¿Vos lo considerás así? No lo escuché, pero si se trata de apellidos vendepatria, pues el más prominente es el apellido Ortega, ¿no? Que suscribió el tratado, la ley Ortega-Guan, el tratado con Guan Yin, que es muchísimo más espurio que el que suscribió Emiliano Chamorro en el famoso tratado Chamorro-Bryan. Este tratado canalero, que también ha sido uno de los orígenes de la primera etapa de la rebelión popular campesina contra este régimen y de la represión, es una cosa aborrecible y va a ser abrogado, va a ser eliminado, como también van a ser anulados todos los juicios contra los presos políticos. De manera que yo no escuché lo que dijo la señora Murillo y no me siento aludido por una persona que no tiene absolutamente ninguna autoridad moral ni credibilidad. Más bien debería de prepararse para ser sometida a un proceso de investigación de la justicia por sus responsabilidades en estos hechos de terror que han ocurrido en Nicaragua. Carlos Fernando, ¿ha pensado en alguna vez irse de Nicaragua por esta situación? ¿Hay amenazas? ¿Tu vida
tu vida corre peligro, como la corre la mía, la de los periodistas, que nos procuramos un poco decir verdades y eso pues nos trae como consecuencia pues poner en riesgo la vida. Tu papá enfrentó a una dictadura, vos estás enfrentando a una dictadura, ¿no tienes miedo que te maten? Todos tenemos miedo, Luis, todos tenemos miedo, no somos seres humanos, somos seres conscientes, creo que nadie tiene vocación de mártir y de exponerse ante el peligro. Si el peligro lo persigue a uno, pues evidentemente el terror, el afán de aplastamiento provoca miedo y tenemos que tener la serenidad para poder administrar ese miedo. Y tengo que volver a repetir que a mí me inspira esa serenidad de mi padre repitiendo esa frase que él citaba de los mexicanos, que dice: cada quien es dueño de su propio miedo. Yo fui ayer al complejo judicial, con temor. Tenía temor de que me agredieran físicamente, que agredieran a mi esposa, que agredieran a todos los periodistas. Y tuve que sobreponerme a ese miedo para poder asistir a presentar un recurso de un derecho de amparo, que es algo elemental que está en la Constitución. Y nosotros tenemos que lidiar todos los días con esa clase de decisiones. ¿Te imaginabas vos que te ibas a encontrar con ese contingente de policías esperando? Porque como que va a llegar el Chapo Guzmán, no sé, pues, un delincuente de alta peligrosidad, una cuestión realmente sorprendente. Algunos colegas que estaban ahí me estaban reportando y debo decir que muchos me aconsejaron que no llegara, porque ahí estaba el jefe de los antimotines que había dirigido la agresión el día sábado. Alguien le dio una orden el sábado de que nos agrediera y ayer, pues aparentemente recibió una orden de no agredirnos porque no nos agredió. Y así debería actuar siempre los antimotines. Yo no tengo ningún problema que frente a las instalaciones de una entidad pública, pues estén ahí los antimotines si quieren asoleándose o tomándole fotos a los periodistas. Bueno, ya eso ya es un abuso menor en comparación al tipo de cosas que pueden hacer. Pero agredir físicamente, perseguir, impedir que se ejerza el derecho de petición, eso es una barbaridad, eso es una cosa aborrecible. Pero entonces sí, yo estaba informado que estaban ahí, no me imaginé que habían tantos y realmente pues fue un momento de mucha tensión y afortunadamente privó a alguna sabiduría de alguien que dio una orden, es decir, no hagan esa agresión. Porque yo no creo, Luis, que la policía sea desalmada. Yo oigo que mucha gente con mucho dolor, con mucha ira, con mucha reacción por las barbaridades que ha hecho la policía, identifica en los policías a seres represivos, malvados. Yo he tenido muchas experiencias con oficiales de la policía de diferentes tipos y de diferente nivel, y yo encuentro que hay seres humanos profesionales en algunos casos que también están siendo o han sido sometidos a un sistema de control político, partidario, familiar, de culto a la personalidad de la familia presidencial, que ha degenerado a la policía. Esta policía habrá que reformarla desde la raíz, pero yo no creo que todos los policías sean responsables de los crímenes que han cometido quienes han dado las órdenes. Los colegas que estaban ahí en los juzgados, en el complejo judicial, sobre todo los que vienen del extranjero y que están dándole cobertura a lo que está pasando en Nicaragua, ¿te hicieron algún comentario sobre ese despliegue, ese tratamiento hacia tu persona? Pues me aconsejaron que me fuera, que no llegara y que me fuera más rápido. Vamos a ir a una pausa, Carlos. Cuando volvamos, ¿qué viene para el periodismo en Nicaragua? ¿Será que vamos a quedarnos sin medios independientes? ¿Ortega apuesta a eso? ¿Vamos a volver al periodismo de catacumbas? Vamos a la pausa, amigos televidentes y oyentes. Y cuando volvamos seguiremos conversando con Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial esta semana y esta noche. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo siempre lavar su ropa con jabón Don Toro, excelente aroma, un rendimiento inigualable y un precio que no tiene competencia. Conversando con Carlos Fernando Chamorro, colega director de Confidencial esta noche y esta semana. ¿Qué podemos esperar para el 2019? Si es que terminamos el 2018 todavía todos al aire, todos vivos, todos libres. Y te pregunto esto porque el mundo está viendo aterrado lo que pasa en Nicaragua en cuanto a las libertades públicas, en cuanto a la libertad de asociación, la libertad de expresión. Hay pronunciamientos, hay exigencias, incluso Reporteros Sin Fronteras le pide a Guterres, el secretario general de la ONU, que intervenga directamente con Ortega
para que nosotros podamos trabajar tranquilos. Pero al parecer eso más bien eleva el nivel de represión. Entonces uno dice, ¿para dónde vamos? ¿Qué podemos esperar en el 2019? Y la Sociedad Interamericana de Prensa emitió hoy un pronunciamiento en que le pide a Almagro, es una carta dirigida a Almagro, en que le dice que invoque las violaciones a la Carta Democrática que han ocurrido en Nicaragua. Es decir, hay una demanda mundial de mayor presión internacional en contra de Ortega. Y no puede decir Ortega que es el imperialismo de Donald Trump, porque es la Unión Europea. Es el gobierno de Suiza, es el gobierno de Chile, es el gobierno de Perú, Francia, Europa, Reino Unido. son las naciones latinoamericanas. Esta es una dictadura que está completamente aislada y sin embargo no se vislumbra ninguna señal de que esté dispuesta a abrir un camino de negociación. ¿Qué va a pasar de aquí al 2019? Yo solo puedo ver un mayor escalamiento, es decir, el régimen escalando más. Va a seguir reprimiendo medios, empresas en la ruta de lo que ya comenzó y lo que estábamos hablando un poco atrás, y el país desmoronándose cada vez más, pero aquí hay un punto límite. Yo creo que ese punto límite tiene que ver con la base económica. Ortega en un discurso, no sé si recordás, dijo que aquí vamos a una economía de subsistencia, que es una economía basada en el gallo pinto. Subsistencia, pues, es un término que se puede asociar cuando ya se barrió todo, pues, y la Escuchaba a la señora Murillo casualmente que decía, este año que viene en el país se va a implementar un nuevo modelo económico de la economía de las pequeñas y las medianas empresas, es decir, eso que estás hablando. Me gustaría escuchar a Bayardo Arce, al asesor económico presidencial, explicando qué es ese modelo. ¿Vos crees que Bayardo Arce, que fue uno de los artífices, digamos, del sostenimiento de la alianza económica del gobierno con el gran capital y los grandes empresarios, cree en ese modelo? El propio presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, Iván Acosta, ¿vos crees que los tecnócratas del gobierno y los empresarios sandinistas y los accionistas del Banco Corporativo y los accionistas o los que están detrás del consorcio de Albaniza creen en esa economía de subsistencia y gallo pinto? Si esa es la nueva clase económica que se ha generado alrededor de este gobierno. Entonces yo no le veo a eso ningún sostenimiento ni ningún futuro, pero obviamente me preocupa que en los próximos 3 meses, que en los próximos 4 meses se avance más hacia el despeñadero y hacia el colapso económico. Y en ese momento el gobierno va a tener que decidir si realmente es viable o no esa supuesta economía de subsistencia. Porque aquí no hay guerra y esa es una diferencia profunda con los años 80. En los años 80 el Estado tenía un mayor control de la economía, sí, había hiperinflación, pero había un soporte económico internacional y ahora no hay guerra. Ahora esto es simplemente culpa y responsabilidad de Ortega. Y cuando no se pueda pagar el subsidio del transporte y el subsidio de la energía, y cuando empiecen a flaquear las finanzas públicas, yo quiero ver a los empleados públicos que están ahí por necesidad, por obligación, cuál va a ser su posición frente a este régimen criminal. Y la gente va a empezar a decir cosas como lo que dijo Ligia Gómez, la exsecretaria política del Banco Central y una alta funcionaria de esa entidad, ¿no?, que rompió con el gobierno y dice lo que todo el mundo conoce. Vimos que en Venezuela, el Nacional, uno de los periódicos de mayor relevancia en ese país, tuvo que cerrar su edición impresa. ¿Qué crees que pueda pasar en Nicaragua? Entiendo, según me han dicho algunas fuentes, que el Nuevo Diario y la prensa tienen problemas con el papel y que pues están viendo para adelante y ven unos nubarrones serios. ¿Qué crees que pueda pasar? Porque dicen que en aduanas tienen retenidos los furgones del papel y la tinta de los 2 periódicos. No estoy informado de eso, pero es obvio de que antes de esta crisis política que ha provocado la crisis económica, ya los medios, no solo en Nicaragua, sino en todo el mundo, estaban en crisis, ¿no? En crisis de su modelo de gestión económica, los diarios impresos, dependiendo principalmente de la publicidad, de las ventas y las suscripciones, y el mundo digital ha creado estas enormes oportunidades y al mismo tiempo estas enormes incertidumbres en cuanto a cómo lograr la sostenibilidad de los medios, ya sea algunos que tienen mayor predominio en plataformas de televisión, digital y otros, pero yo creo que todos estamos claros que el futuro de los medios está en lo digital, pero nadie sabe cómo hacer que esto sea económicamente sostenible. Ahora estamos en el peor de los mundos, venimos de esa crisis y estamos en esta otra, donde la publicidad se redujo prácticamente a cero
Y si los periódicos hoy están flacos es porque no tienen anuncios. Y si el Nuevo Diario hoy solo circula de lunes a viernes, pues por algún motivo será. Entonces yo creo que es un gran desafío no solo sobrevivir, informar, reportear en una dictadura, sino además cómo sobrevivir económicamente en estas circunstancias. Tu papá escribió un titular llamado, o mejor dicho, El atraco que le llaman la ley, publicado en la prensa el 28 de septiembre de 1973. Voy a leer parte de este titular porque decía: mientras hay una máquina de escribir, un papel, un micrófono, una plaza pública, un balcón o espacio para hablar, aunque sea en la celda de una cárcel, seguiremos denunciando a los inmorales, especialmente cuando trafican con la necesidad social de los más pobres. Esa es la razón principal de nuestra existencia, como hombres, como periodistas y como ciudadanos. Pero Joaquín asumió todos los riesgos posibles. Vos me decís que tenés miedo, porque todos lo tenemos. El punto es que saber administrarlo, como se dice. Pero, de nuevo, el exilio para Carlos Fernando no es algo que suena, porque estamos hablando de familia, estamos hablando de hijos que dicen, bueno, ya, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Pues estamos en riesgo nuestras libertades y nuestras vidas. ¿Eso juega al momento de pensar en el futuro de Carlos Fernando? Es parte de los riesgos que uno tiene que evaluar y es parte de las consideraciones que uno tiene que hacer frente a esta situación. Yo tengo mi conciencia tranquila y además me siento, si querés, aliviado y dichoso de tener un enorme apoyo de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, del compromiso que tenemos también, pues como familia, con estos valores de cambio que estamos promoviendo en Nicaragua. Desde el 18 de abril yo he cancelado muchísimas invitaciones a participar en el exterior, en foros, en reuniones, en congresos, en algunos casos académicos, en otros de periodistas, en otros de diferentes tipos, y he decidido no moverme, simplemente porque he llegado al convencimiento de que mi responsabilidad está aquí, cada día de lo que yo pueda hacer en mi redacción. Y por eso he decidido hacerlo y también por un poco de precaución. No vaya a ser que cuando uno viaja al exterior le inventan algún caso y le fabrican alguna cuestión para que no regreses a Nicaragua. Yo creo que eso es lo que la dictadura quiere, Luis, que nos vayamos todos. Lo que la dictadura quiere es que uno tome el camino de irse al exterior y con eso no estoy criticando a personas que por diferentes motivos han tenido que emigrar. Nadie quiere el exilio, nadie quiere salir del país, pero en mi caso personal, hasta donde sea posible, y cuando digo hasta donde sea posible, que depende de mi propia fuerza, es decir, si me expulsan, si hacen algo parecido como le hicieron a Lana Quiroz, pues es que te Pero vos sos nicaragüense. Yo soy nicaragüense. No tenés otra nacionalidad, pues, por si acaso, digo yo, pues. A estas alturas te pueden inventar y fabricar cualquier cosa, pero si depende de mí, de mi conciencia, yo aquí estaré hasta el último día que sea posible. Es mi compromiso con Nicaragua y no me voy a cansar de decir que es lo menos que podemos hacer como ciudadanos y también como periodistas, con un pueblo que lo ha dado todo. En estos 8 meses, cuántos actos de desprendimiento, de generosidad que hemos visto. Ahí están los símbolos, pues la gente dice Doña Coquito, Alex Vanegas y muchos otros, pero esos son contados con los dedos de la mano. Hay miles de ejemplos de nicaragüenses que transformaron este país. Esto no tiene vuelta atrás y esa gente se merece que nosotros, los periodistas, estemos, como se dice popularmente, al pie del cañón. Y los presos, ¿qué le vas a decir a los presos? Que me fui al exilio porque me están presionando y me robaron unas computadoras y se tomaron mi oficina. No, hombre, yo creo que y hoy, por cierto, salió una carta de la prisión donde los presos le están pidiendo, y además con mucho respeto, pero le piden a todo el mundo y le piden al sector privado que asuman riesgo. No le dicen qué hacer, pero le dicen, ustedes pueden acompañarnos en esto. Y dice, estamos unidos y estamos convencidos de que esto va a salir adelante. Entonces yo creo que las familias de las víctimas, de los que murieron, de los que están pidiendo verdad y justicia, y que esos crímenes no queden en la impunidad, necesitan de los periodistas. Las familias de los presos políticos también requieren que haya una prensa independiente hasta el último momento en este país. Hay quienes piensan que es ingenuidad de uno, digo de uno, de cualquiera de nosotros, pensar que ir al mismo Poder Judicial que domina Ortega a poner un recurso de amparo va a tener algún tipo de resultado. ¿Por qué lo hace? En primer lugar, para establecer un precedente de reivindicar derechos constitucionales que, aunque los están aplastando por las vías de facto, están ahí. Si no, no creyéramos en la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque los están aplastando, pero los estamos ejerciendo. Es decir, los derechos se ejercen.
Si el gobierno los acata o no, bueno, ahí va sumando en su deriva dictatorial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para documentarlo, yo creo que aquí estamos construyendo historia. Y cuando el CENID, con esa extraordinaria labor que ha hecho doña Vilma Núñez y las Madres de Abril, van recabando paso a paso todas las circunstancias de los muertos, de las víctimas, se están preparando para el futuro. Aquí va a haber justicia. Aquí se van a anular todos esos juicios. Aquí van a salir de la cárcel los que están injustamente encarcelados y aquí van a ser castigados los culpables de los crímenes. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos, pero eso va a ocurrir. Y en el mismo sentido, demandar derechos constitucionales tiene esa función. Y por otro lado, creo que hay que poner a prueba también a los magistrados del Tribunal de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. Me va a decir alguien que todos son una extensión del aparato político presidencial y gubernamental y que se han comportado de esa manera, sí, pero a lo mejor hay matices, a lo mejor hay diferencias, a lo mejor hay gente que confrontada con su conciencia de todo lo que ha ocurrido, se atreve a fallar de acuerdo a derecho, con que haya uno que lo haga, 2 o 3. Yo creo que esas son las cosas que van a producir estos cambios. Porque yo estoy convencido de una cosa, Luis, aquí no hay cambio hacia el futuro si desde dentro del régimen no empiezan a existir personas que también desafían este poder autoritario que los va a hundir a todos ellos. Y creo que hay que darles la oportunidad también de salida y de que fallen a derecho. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Estamos acompañándote muy de cerca, viendo qué pasa con ustedes. Ustedes también están siempre pendientes de nosotros en esta batalla por las libertades de nuestro país. Gracias a vos, Luis. Y una aclaración para nuestra audiencia que coincide a veces a esta hora de la noche. Bueno, si están viendo esta noche, ahí está mi colega Carlos Salinas produciendo el programa de hoy. Yo estoy aquí con Luis Galeano. Yo sé que aquí tienen diferentes horas en esta plataforma, pero en la noche vamos a estar compitiendo, colaborando, coexistiendo. Café con Vos, y esta noche lo importante es que ambos programas sigan ahí al aire permanentemente. Que creo que esa es una de las cosas que también se ha logrado en esta crisis, la unidad del periodismo independiente, que nos colaboramos, nos empujamos, nos animamos en medio de tanta adversidad. Somos muchos más que los que éramos antes del 18 de abril, hay medios que se han sumado a este proceso y realmente es una ganancia que yo espero que sea permanente, que sea para siempre. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, no se olviden que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los exiliados, su familia y la mayoría del país pide justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.